Existe una realidad que es el fondo y la forma de las cosas. Eso se aplica también para los sacramentos, el fondo y la forma. Por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación, hay un requisito indispensable para que Dios pueda perdonar al penitente. Sin ese requisito no se puede dar el perdón. Luego necesita la absolución del sacerdote para que ese perdón se ratifique aquí en la tierra. Pero el requisito fundamental es estar arrepentido. Una persona puede ir a confesarse, pero si no tiene arrepentimiento no recibe el perdón por mucha absolución que se le dé. Es decir, lo importante no es la forma, sino el fondo, aunque la forma es necesaria para ratificar el fondo. Qué complicado amaneció el Padre. Pero, ¿por qué decir esto? Porque lo importante es lo que hay de fondo en las cosas. La Sagrada Escritura nos ha hablado de la práctica del ayuno. El ayuno mandado en la liturgia para nosotros es el miércoles de ceniza y el viernes santo, que implica un tiempo de comida fuerte nada más para personas de 18 años a 59 años. Los menores de 18 años, por favor, papá, no los mortifiquen. Y los ancianitos de 60 en adelante, gente que ya pasó la tercera edad, bueno, felicidades, ya no están obligados a hacer el ayuno. Pero eso es una práctica piadosa buena que nos ayuda a mortificarnos. Vivimos en un mundo en el cual la mortificación ha salido del lenguaje social, es decir, incluso del lenguaje cristiano, el tema de la mortificación y la ascesis, es decir, dominar nuestras pasiones. Y el ayuno nos ayuda a eso. El tiempo de Cuaresma tiene estas prácticas que nos propone, pero claro, dándole un sentido, dándole valor. El ser humano es el único que le da sentido y valor a las cosas, no haciendo actos únicamente por hacerlos, sino con un sentido, con un ofrecimiento, entregándole algo a Dios, pidiéndole por algo, pidiéndole por alguien, Este sacrificio, esta renuncia que estoy haciendo durante la Cuaresma, la ofrezco por tal cosa o por tal persona, por tal situación de mi vida o para que el Señor me ayude en tal o X circunstancia de mi situación actual. Es decir, darle un valor. A veces tenemos la posibilidad de que lo que ayunamos lo podemos compartir. Eso todavía le da más valor. Señor, yo quiero ayunar de esto para que me ayudes en esto, lo voy a compartir en los demás y luego yo estoy colaborando entonces con que el proyecto de Dios llegue a la vida de otras personas. Es decir, todo tiene que tener un sentido, todo tiene que tener un valor. No podemos caer en el ritualismo o en las prácticas vacías que no dejan nada, sino que tienen que tener un valor, un sentido. Es cierto en cierta medida cuando la gente dice, y la Escritura lo ha dicho el día de hoy, ¿de qué te sirve ayunar, por ejemplo, un día entero si luego eres un mentiroso? Es decir, tenemos que hacer ese equilibrio, es una búsqueda permanente de la voluntad del Señor. Nuestra vida tiene que estar ligada permanentemente a la voluntad del Señor. ¿De qué te sirve abstenerte de carne roja si no te abstienes de pecar? Pero es que la abstinencia del pecado no es solo los viernes, es todos los días. Es decir, claro que nos abstenemos los viernes como una práctica piadosa que tiene un sentido. Y nosotros le damos sentido y valor. Somos los humanos y nosotros los cristianos que le damos sentido y valor a estas prácticas que tenemos. Sin embargo, la abstinencia del pecado tiene que ser permanente. Es decir, San Juan Crisóstomo lo decía. Es decir, ¿de qué te sirve abstenerte de carne si no te abstienes de pecar? Eso es verdad. Sin embargo, la abstinencia de carne nos recuerda que hemos de abstenernos del pecado. O sea, es una práctica piadosa que quiere recordarnos algo, porque la abstinencia del pecado tendría que ser todos los días de tu vida, no solo los viernes de Cuaresma. Ojalá que nosotros podamos vivir esta etapa cuaresmal con un sentido profundo de lo que vivimos. ¿Saben por qué? Hay una teoría muy hermosa de los biblistas de por qué el pueblo de Israel pasó 40 días en el desierto. Hay varias. Pero una era porque el Yahvé quería un pueblo nuevo en la tierra nueva. Quería un pueblo liberado del pecado, liberado de las idolatrías. En 40 años se cambia de generación. Es decir, quería un pueblo con una mentalidad nueva para vivir en un pueblo nuevo, en una sociedad nueva. Pues lo mismo es este tiempo de Cuaresma. Vamos a celebrar la Pascua y el Señor quiere cristianos nuevos, renovados, cristianos que sean capaces de renunciar, capaces de entregar su vida y hacer algo por los demás también.
Es decir, el Señor quiere novedad en nosotros y por eso cada cuaresma es una oportunidad para renovar nuestra fe y llegar cada vez más purificados, más limpios a la celebración del misterio pascual. Pues ojalá que así nos sintamos, que tenemos que purificarnos, renovarnos y la práctica del ayuno, la abstinencia o cualquier práctica que realicemos en este tiempo nos ayude a llegar cada vez con un corazón más nuevo, más puro, más limpio para el Señor y celebrar juntos el misterio de la Pascua. Que así sea.